Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro viernes de Tefilá y Emuná aquí en Shaarei Chesed. La parashá de esta semana nos trae el evento en el que Yosef finalmente se revela a sus hermanos. Y los jajamim nos dan una enseñanza que nos incluye y nos enseña a todos tantas cosas para nuestras vidas. A través de toda esta parashá, nosotros podríamos pensar que los hermanos de Yosef se sentían totalmente perdidos en la historia, porque la verdad las matemáticas no daban. Ellos fueron simplemente a Egipto a buscar comida para que su familia no muera de hambre y se encontraron con un faraón que tenía, con el vicepresidente que tenía tantas preguntas, que los trataba de engañar, que los trataba de poner y los decía de espías, y a cada rato tenía algo que decir de su papá, de su hermano. Y ellos buscaron comida una vez y pensaron que nunca más van a tener que regresar, porque si vuelven a regresar van a tener que traer a su hermano. Y vuelven a traer a su hermano, y ahora ¿qué pasa? Termina la parashá la semana pasada. Fueron puestos en una trampa en el que en el saco de Yosef está puesto su copa de oro del faraón, y ya los hermanos no saben qué hacer. Y empezamos esta parashá, los hermanos están listos para prepararse para la guerra, porque no entienden qué es lo que este vicerrey, no sé cómo se dice, quiere de ellos, qué es lo que pasa. Y de repente viene la Torá y dice que los hermanos empezaron a decir: esto nos pasa por lo que le hicimos a nuestro hermano, esto nos pasa por lo que debimos haberlo escuchado cuando lloraron. Y en ese momento Yosef empieza a llorar y ya no se puede contener. Le pide a todos los egipcios que salgan de la habitación y finalmente se revela frente a sus hermanos. Y si hubieran hecho una película de este momento, yo creo que la película se hubiera visto así. Habla Yosef a sus hermanos y les dice: yo soy Yosef, el que enviaron a Egipto. Y en ese momento todos los hermanos debieron haber hecho. ¿Ustedes creen que en ese momento alguien tenía alguna pregunta? Lo entendieron todo en ese momento. En ese momento ya no había nada, no estaban perdidos en la historia, no entendían ningún detalle. Todo tuvo un cierre perfecto. Entendieron que Yosef causó la misma situación con Binyamin que hubo con él, para que pudieran llegar a hacer Teshuvá. Y cuando en ese momento ellos dijeron: esto nos pasa por lo que le hicimos a nuestro hermano Yosef, de repente entendieron que Yosef orquestó toda esta situación para ayudarlos a ellos a arrepentirse, para traer capará a ellos, a todo el pueblo judío. Y de repente todo tiene sentido. Cómo él sabía, cómo él preguntaba, qué quería saber. Él sabía, él era Yosef, él era su hermano. Todo tenía sentido. Y los jajamim nos traen, no sé, un comentario muy famoso que dice: ¿qué quiere decir Ani Yosef? Y comentan, dice Dios: hoy va voy del día del rebuke, del día del regaño en el juicio final. Hoy va voy de la crítica, del despertar que vamos a recibir cuando lleguemos al Shammai. Y pregunta la Torá: ¿en qué momento vemos que Yosef regañó a sus hermanos? ¿En qué momento vemos qué tiene que ver esto con la crítica de Dios? Que con el regaño que le va a dar a Dios al pueblo judío, que nos va a dar a nosotros individualmente cuando lleguemos al Shammai. Y la Torá te contesta algo impresionante. Cuando estamos en esta vida tenemos tantas dudas, tantas preguntas. No entendemos: Hashem, ¿por qué me causaste este dolor? ¿Y por qué me causaste esta dificultad? ¿Y por qué esto me tocaba a mí? ¿Por qué esto me tocaba a mí? Y no sabemos nada. Pero cuando llegamos al Shammai y vamos a tener tantas preguntas, todas nuestras preguntas se van a responder con simplemente dos palabras: Ani Hashem. Yo soy Dios. Yo era el productor de toda la película. Yo puse cada escena en su lugar en tu vida para permitirte a ti llegar a donde tenías que llegar. Y tú vivías en una escena chiquitita y pensabas que podías entender todo lo que sucede de ese episodio. Pero tú no entendiste que todo era parte de una escena mayor. Que yo soy el productor, que yo soy el director, que yo soy el único que tiene la visión total de todo lo que pasa en el mundo. Y aquí aprendemos algo impresionante. La persona vive llena de preguntas, pero todas esas preguntas solamente vienen de una carencia de cercanía y entendimiento y emuná en Dios, el creador, el que maneja, el que supervisa todo en el mundo. Pero cuando uno está puesto frente a la luz, frente a la verdad, de repente ya no tiene preguntas. De repente todo se ve clarito, todo se entiende en tan solo un momento. Nosotros tenemos como judíos los 13 principios de la fe. Y el principio número 1 dice:
Anima Amin Beemunah Shelema. Yo creo con fe completa. Shakadosh Baruch Hu Itbaraj Shemo. Que Dios Boré Umanjik Lekol Abruim. Que Dios es el creador, el que supervisa, el que maneja. De Levado. Y solo Él. Asa, Ose, Vease, Lejol Amasim. Hará, hizo y hace a todas las creaciones. No te despistes, no te distraigas. Todo lo que pasa en tu vida viene de Dios. Solamente Él es el que orquestra toda la música de tu vida. Las notas bonitas y también las notas difíciles. Las notas dulces y también las notas amargas. Y todo eso es simplemente para sacar la mejor melodía de tu persona. Y cuando una persona para y entiende que hay un Dios que todo lo maneja, de repente ya no tiene más preguntas. Esa es la crítica. Ese es el regaño más grande que puede existir. ¿Cómo no confiaste en mí? ¿Cómo no tuviste la paciencia para entender que todo es parte de un plan maestro? ¿Cómo juzgaste cada instante por sí solo sin entender que cada instante pertenece a una pieza musical completa y hermosa? Y por eso les termino diciendo, uno de mis dichos favoritos dice: para el que cree no hay preguntas, para el que no cree no hay respuestas. ¿Cuáles son tus preguntas en la vida? A final de cuentas no importa. Si tú crees en Dios, entenderás que no tienes que entender para entender que hay un entender. Que no tienes que saber el propósito para entender que hay un propósito. Que no tienes que entender cuál es el propósito para entender que hay ese propósito. Y que todo es parte de un plan maestro. Porque ¿quién es hombre para venir frente a Dios y preguntarle cuál es el plan? Una vez leí un libro espectacular. Rav Shimshon Pincus dijo que una vez él estaba hablando con una persona que trabajaba en una fábrica de bombas en Dimona. ¿Y cómo era su trabajo? Él no sabía qué estaba construyendo. Lo ponían en un cuartito, le pasaban instrucciones, todos los materiales y él tenía que hacer. Y una vez él le preguntó a esta persona: ¿sabes si Israel tiene una bomba atómica? Y le dijo: yo no tengo idea de qué es lo que se hace en esa fábrica. Y le dijo: ¿cómo puedes trabajar sin saber? Le dice: mira, yo me siento en el cuartito, yo no sé qué es lo que pasa, yo no sé qué es lo que estoy haciendo, pero sé que todas mis acciones, todo lo que yo construyo, puede hacer que se construya el mundo, que se destruya el mundo. Y por lo tanto lo hago con toda mi habilidad y con toda mi confianza, sabiendo que yo no tengo que saber, pero que lo que yo hago es muy poderoso. Y cuando una persona vive con entendimiento de que hay un Dios que maneja el mundo, no importa si no entiendes, tienes que saber que cada una de tus acciones va a causar repercusiones inimaginables. Que todos escojamos lo que es mejor para nuestras vidas y que podamos entender que está bien si no entiendes, pero la emuná significa: yo soy Dios. Let me handle your life. Déjame manejar tu vida. Shabbat shalom a todas. Hasta la próxima.